Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de esta conversación con José Guerra, economista y diputado a la Asamblea Nacional aquí en Análisis Venezolano. Y dejamos pendiente el tema de PDVSA, que es en definitiva pues la gran máquina de obtener recursos internacionales para nuestro país, y una industria petrolera que cuando entró Hugo Chávez al gobierno estaba rondando los 30.000, aproximadamente 30.000 empleados. Hoy se habla de por lo menos 140.000 empleados, con una serie de operaciones que se ha ido ampliando más allá de lo que es el negocio petrolero, con una producción petrolera muy mermada, por lo menos muy estancada, rondando los 2,5 millones, 3 millones de barriles por día. ¿Qué hacer con esa principal industria que tiene el país? Bueno, evidentemente PDVSA y la industria petrolera es el motor de la economía venezolana, es el corazón de ese cuerpo económico llamado Venezuela, pero esa empresa hoy está en una situación calamitosa. Está en situación calamitosa porque fue sobredimensionada con un conjunto de funciones que hoy no puede cumplir. Vende alimentos, fabrica casa, en fin, ¿no? Eso se podía hacer cuando el petróleo estaba a $100, ya no se puede hacer. Y el costo de producción ha venido creciendo sostenidamente, y hoy el precio al cual se cobra el petróleo nuestro en Venezuela se va igualando al costo, de manera que la ganancia de la empresa va disminuyendo de manera sustantiva. Y las perspectivas del mercado internacional del petróleo no parecen ser suficientemente favorables para que volvamos a tener precios de 100 o 90 dólares por barril de petróleo. En consecuencia, una de las primeras cosas que debería hacerse en Venezuela es un rediseño de lo que es PDVSA, repensar la industria petrolera, porque con esta industria petrolera no tenemos viabilidad de ninguna naturaleza. Una industria petrolera dimensionada, sobredimensionada en términos de sus operaciones y su personal. Pero PDVSA, además de ello, tiene otro problema, es el problema financiero. Esta es una empresa con altas deudas, tanto financieras, es decir, deudas en bonos, como deudas con los proveedores y contratistas que no les ha pagado, y con un conjunto de juicios pendientes en el exterior que, al ser declarados favorables a sus acreedores, va a tener que implicar otro desembolso de materia económica. De manera tal que si no resolvemos el problema de PDVSA, vamos a estar prácticamente la misma, porque es la única fuente de recursos externos, que es lo que el país requiere ahorita para salir de la crisis. ¿Tendría sentido plantearse una privatización total o parcial de la industria petrolera? Permitir que capitales, que empresas expertas en la materia entren como socias de PDVSA. ¿Eso podría ser una solución? Bueno, ya los sauditas lo están haciendo con parte de la industria petrolera. A mí no me gusta mucho esa idea en la Venezuela de hoy, porque quien maneje la industria petrolera maneja el país. Entonces, los privados es como Rusia ahorita, ¿no? Que maneja Gazprom y Rosneft, prácticamente son los zares de la economía. Yo preferiría un esquema distinto, mantener la propiedad de PDVSA, pero abrirle espacio a la inversión privada en otras actividades del negocio petrolero para que haya muchas otras empresas, y cuando vas a poner gasolina en una bomba, vea la empresa A, B, C, D, y tú vayas... Refinería, distribución, cualquier otra área donde tú quieras, pero no un monopolio, que el monopolio lo que hace es que te seca la actividad económica. El desarrollo de las industrias básicas de Guayana, que en su momento, cuando tuvieron el gran auge allí en los años 60, 70, fue precisamente para compensar cualquier volatilidad que tuviera el mercado petrolero. En primer lugar, ¿cómo están en este momento? Y si valdría la pena inyectarle y promover todo lo que es oro, lo que es acero, lo que es aluminio, etcétera. Bueno, la industria petrolera, la industria de Guayana iba a ser el polo no petrolero de la actividad económica en Venezuela. Así fue concebido en los años 50 y 60. Estamos hablando de una idea de que las empresas emblemas son Alcasa, Venalum, Sidor, Bauxilum, Edelca y Ferrominera. Todas están quebradas. Hubo una frase que la describió muy bien: regaladas son caras. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer es la siguiente: ¿debe el Estado seguir metiendo dólares allí? ¿O puede el Estado seguir metiendo dólares ahí? La segunda pregunta es que no puede, pues no tiene ahorita. Entonces, ¿qué hacer con esas empresas? El tiempo que estuvo Sidor en manos de los privados estuvo mucho más floreciente de lo que ha estado ahora cuando se renacionalizó. Bueno, Sidor fue estatizada en el año 2007, y cuando fue entregada a sus dueños, a sus nuevos dueños del Estado venezolano, la dejaron produciendo 4.500.000 toneladas.
el año pasado produjo menos de 1 millón de toneladas, menos de 1 millón. O sea, Sidol está quebrada, todas están quebradas. Y están arrastrando la quiebra a otras actividades económicas allí. Los salarios son muy bajos, accidentes industriales y laborales de todo tipo, o sea, es un estado de calamidad allí. La gran discusión que tiene que hacer el país es qué vamos a hacer con estas empresas. ¿La vamos a seguir manteniendo en manos del Estado porque somos nacionalistas, arrastrando con ello unas deudas gigantescas? Sidol, por ejemplo, en el año 2012 perdía $1 millón diarios. $1 millón diarios perdía Sidol. Eso va a cuenta del Estado venezolano, entonces le saca plata a otros sectores. Y yo creo que eso es parte de la discusión y todos esos recursos van a tener que pasar por la Asamblea Nacional para ser aprobados si hay inyección de recursos, porque con su propio flujo de caja no se pueden mantener. Igual que suponemos que habrá también discusión en torno a toda esta gran cantidad de empresas que fueron estatizadas o de tierras que fueron tomadas por parte del Estado venezolano y que se han convertido en absolutamente improductivas, ¿no? Eso también va a ser objeto de esa revisión. Sí, debería serlo, y yo creo que va a haber creo que hay unas iniciativas allí de reversión de esas estatizaciones, porque hay unas que se pagaron y otras que no se pagaron. Las que se pagaron están en manos del Estado y las que no se pagaron están en juicios pendientes. Habrá que considerar si hay todavía gente que está dispuesto a inyectarle dinero a esas empresas bajo un nuevo esquema. Pero yo creo que si no se cambia el modelo económico, muy pocos son los que van a atreverse a poner dinero para poner en unas empresas para que mañana se lo vuelvan a quitar. Ahora la gran pregunta, y con esto terminamos. ¿Puede la Asamblea hacer algo para cambiar el modelo económico o sigue estando eso en manos exclusivas del gobierno nacional y simplemente dejar a los diputados quejándose, haciendo propuestas sin que vayan a ninguna parte? No, hay decisiones que son del Ejecutivo. Todo lo que es el modelo económico es del Ejecutivo y eso está claro. La Asamblea puede influir en algunos cambios y darle cierta racionalidad a las medidas de política económica, que es lo que vamos a hacer nosotros a partir de estos próximos días. ¿Y eso no va en contrapelo a la oferta de cambio que se le había hecho al país? Porque en definitiva estamos viendo que no va a haber mayor cambio a menos que el gobierno decida cambiar, ¿no? Sí, pero el cambio se va dando poco a poco. El cambio no es algo inmediato porque esto es otra cosa. Nosotros tenemos que considerar que tomamos una parte del poder político, no todo el poder político. Tenemos que tomar la caja de máquinas del Estado, que es el Ejecutivo, y eso va a ser, vamos a hacerlo gradualmente. Nuestro objetivo no era tomar el Congreso y tener mayoría, es tomar el poder político en Venezuela, pero pasamos necesariamente por el puente de la Asamblea Nacional y esta etapa tenemos que cumplirla. Bueno, pues José, muchísimas gracias, mucho éxito. Ojalá que las gestiones vayan pues, en el mejor provecho de todos los venezolanos. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado aquí en Análisis Venezolano. Será hasta una próxima oportunidad. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.